dicho Nacho Fede, La con alegría. el Aston Villa ya en la cancha, esperando para en 45 minutos jugar la revancha contra el PSG, que le hizo 3 en París. Lo recibe con el Dibu Martínez, mientras el Barça le hizo 4 al Dortmund. Pareciera que tiene el camino allanado. Ojalá que pase el Aston Villa, che, Y mañana el Real Madrid, que se come 3 también, y el Inter, que ganó de visitante en Múnich. Este contexto para saludarlos. ¿Cómo les La va? alegría, el ¿Cómo les placer va? de saludarles. Solamente te adelanto, lo clasifica el Madrid. ¿En serio? Lo querés mufar. No lo quiero mufar, querés los odio mufar. con todo mi ser, pero no hay manera. Tu odio. Es como Nadal o como los All Blacks, lo tenés que matar 2 veces y así todo te pueden ganar. Sí, coincido en esa. Le ganó 3. Si se va el primer tiempo. 2-0 arriba, que puede ser tranquilamente, olvídate. Eso es lo que dijo No, yo te iba a Courtois. decir con 1-0. También. Con 1-0. Courtois dijo, si hacemos los 2 primeros goles, dice, el tercero va a llegar. Como diciendo... Y sí. La inteligencia artificial de la pareja, que es el señor Federico Yáñez, me sopló que esta es la columna número 100 que Impresionante. tenemos aquí en este espacio maravilloso. Así que le trajimos una columna sobre el gol del Diego a los ingleses. Mirá. Solo sobre eso. ¿En serio? Solamente sobre eso, señor Federico Yáñez, bienvenido. El gol a los ingleses fue el 22 de junio de 1986, fue el segundo, el primero fue el gol con la mano. Digo, es el gol del siglo, el gol con la mano, un contexto muy fuerte porque era 4 años después de la Guerra de Malvinas. De hecho, durante la guerra hubo una Argentina-Inglaterra, pero en el Mundial de Hockey sobre Patines, Argentina ganó 8-0, casi no se juega. De hecho, los exiliados argentinos le pidieron plata al embajador argentino en Portugal y pusieron una bandera que decía Videl asecino. El embajador casi se muere, digo, sí, acto seguido. Pero O casi lo matan. O que casi es lo matan más o también, menos que no es lo mismo. ¿no? Daniel Martinazo. ese campeón del mundo en el 78 le sacó la Olimpia de Oro a Mario Claro, Kempes, exacto. dicho sea de paso. Ese gol, quizás se acuerdan, hay un capítulo de Planeta Gol en donde hicieron cómo Messi plagiaba a Maradona. El del gol a Getafe. No, hay Muchos. Muchos. Ahí con la mano de los dos. De hecho, hay videos también de Maradona plagiándose a sí mismo. En 1980 Argentina jugó contra Inglaterra en Wembley y Maradona casi hace el gol a los ingleses. Ahí decidió tirarla por su izquierda en vez de amagar. En vez de gambetear al arquero, le pegó al segundo palo y se fue besando el poste. El arquero era Ray Clemens. De ese partido Abrazo grande, solamente Clemen. Capo Clemen. Gracias, dos chicos. jugadores repitieron en el Mundial. Uno fue Diego y el otro fue Samson, que fue uno de los que sacó platea preferencial para ver justamente este gol. De hecho, en ese partido jugaron Ramón Díaz y Carlos Isquia. No viene de nada, simplemente Carlos quería darle el Isquia, dato. muy bueno. Argentina ganó el 22 de junio 2-1, perdón. Los que cubrieron torneos grandes, mundiales, Copas Américas, saben que el acceso a los jugadores no es fácil. Menos después de un partido donde generalmente es el día libre, es el día donde se blindan. Bueno, vamos a ir al video número 12 porque al día siguiente, en el predio de entrenamiento del Club América, Diego hace atención a la América prensa. posee, Con Macaya, claro. con Macaya. ¿Repasa el gol entero? No, ¿se acuerda un dato de 1980? Sí, claro. Y vamos a ir a eso. Cuando yo le defino a Clemens, creo que era en ese momento el arquero, se la toco y pasa rozando el palo Y mi hermano. derecho. Y el turquito me decía siempre, Pelu, definiste mal. Yo le decía, no, definí bien porque era la única que me quedaba. Me dice, no, Pelu, definiste mal porque tenía que haberle enganchado para afuera y después tocarla con la parte de afuera del pie izquierdo. Y vos fíjate que hoy se me dio todo lo que me dijo Lugo. Y bueno, El Hugo. Es increíble. Excelente. Primero, el Hugo tenía 7 años en ese momento, así que el Hugo de fútbol sabía un montón. Eso como para empezar. Y después es muy divertido, lo vamos a ver a lo largo de la columna, cómo el gol se va agrandando. Porque Maradona va agrandando el gol. O sea, cada vez que da una entrevista, Maradona cuenta algo distinto. O sea, algo que no viste. Tenemos obviamente lo de Valdano. Sí, no estaba el cuento, él hizo una nota con Macaya donde analizaban ese gol y la pregunta y el relato del gol duraba como que te diga 15 minutos. Y Macaya en un momento dice, ¿todo eso pensaste? La jugada dura 6 segundos. La jugada. Y pero los viste, supercampeones, son el chabón 6 iba segundos, pensando. algo así. Igual es muy loco cómo funciona la cabeza, porque también con el gol que le hace Italia, también tenés que tomar una decisión en un microsegundo. Otro que tuvo dato Sí. nuevo ese con la enemistad con Valdano, etc. Sí. Bueno, mirá, momento número 5. Vamos un rato antes de esta nota. Valdano llega, ducha. Están los dos así desnudos, empoderados con Maradona. Y Valdano le dice lo siguiente al Diego en el momento número 5, el mismo día del partido. Al llegar a la ducha le dije, bueno, Diego, ya estás en el mismo lugar que Pelé en la historia del fútbol. Y me dijo, sí, mirá cómo son las cosas. Yo durante toda la jugada intenté darte la pelota a vos, que venías en el segundo palo,
pero siempre había un inglés que se me cruzaba y me hacía cambiar de idea, ¿no? Lo que me pareció humillante. Todavía hoy, viendo el gol cientos de veces por televisión, no alcanzo a saber cómo hizo para verme. Impresionante, Lo impresionante. de humillante es hermoso. Sí, es un montón. Hermoso, hermoso, hermoso. Él se gambetea, o sea, cuando pisa la pelota, tengo un par de picaditos de frases de lo que dijeron los ingleses. Les recomendamos el libro El Partido, de Andrés Burgo, editado por Tusquets, es un libro naranja. Menos mal que lo hizo sobre este gol, porque Leila Guerriero, que es la editora, le había propuesto hacer un libro sobre el deporte nacional, que es el pato, y el flaco Burgo le dijo, vamos a hacer un libro sobre Argentina e Inglaterra. Igual Leila. hubiese sido un librazo también. No, por favor, pato a pato. Primero, cuando pisa la pelota que se limpia 2, está Beasley y Peter Reid, ¿no? Peter Reid dice que los ingleses le dijeron a él, porque además, claro, el gol los persiguió a todos durante toda la vida. Reid dice, los ingleses decían que si yo no hubiera estado lesionado lo habría agarrado. La verdad, no había forma. Reid jugó con una fractura, se dio cuenta después del partido que tenía una fractura por estrés y también por la altura del Distrito Federal. Después, al que encara, que es a Butcher, que es uno de los nombres más conocidos, Claro. que le encara de afuera hacia adentro, que queda medio como girando, haciendo un trompo, Butcher dice, me enojó más el segundo gol que el primero porque se los gambeteó a todos, pero a mí me gambeteó 2 veces. Muy buena. Dice Butcher, y después quedan Fenwick, que es el de la puerta del área, que dice, tendría que haberle hecho falta, pero yo estaba amonestado, me habían amonestado en el primer tiempo. Igual, nunca me había encontrado con alguien así. Era muy pequeño, pero ancho, valiente, era un bastardo fuerte, dice Fenwick. La verdad, jugaba en otro planeta, en 4 segundos me derrumbó la carrera. Impresionante. Y finalmente, Peter La tenés Shilton, adentro, Shilton. que dice, en el arranque de la jugada había una falta de Checho Batista. No, Shilton. Entonces, Shilton siempre. ¿Shilton murió o vive? No, vive. No, vive. Con esa Vive y ca- sigue caliente. Con esa mochila, sí. Lo mantiene, iba a decir lo va a matar, pero es al revés, lo mantiene vivo. Sí. Esa furia. A ver, de hecho, esa falta que marca Shilton, hay un documento, como una reacción en vivo de FIFA que hacen No puede haber un Klinsmann. documental de todo. Es increíble, de es Diego, increíble. es increíble. Hay una reacción en vivo de Klinsmann con Lineker viendo el partido. Que Lineker lo mira a Klinsmann, que no podía entender la cosa que estaba viendo. Estábamos hablando de Klinsmann, campeón del mundo, alemán, frío, el chabón estaba fascinado. Y Lineker medio enojado dice, ahí hubo falta. Pero en función de lo que dice Nacho, en 2009-2010 creo, ESPN hace un documental sobre el partido contra Inglaterra y hablan con Diego vestido de entrenador de selección, en donde más o menos hace un repaso de lo que venía contando Nacho, justamente es el audio número 10, y donde obviamente menciona qué pasaba con cada uno de esos jugadores que decía Nacho. Cuando yo lo veo dudar a Fenwick, le tiro la pelota adelante, se la tiro a él. Cuando se la tiro adelante, él me quiere meter la mano. Pero yo venía a 100 por hora. Pa. A mí no me paraba nadie. Y le saca de un Cuando manotazo. voy a patear, lo veo a Shilton que me tapa todo el arco. Cuando voy a patear, veo que Shilton sale así todo el arco me tapaba. Entonces la amago, la juego cortita y Shilton queda despatarrado y la empujo. Y siento una patada de Butcher en la derecha, en el tobillo, que me rompió el tobillo. Pero era tan grande la alegría del gol que no me dolió. Espectacular. O sea que siempre me llamó la atención esa patada. Para mí no es para tan, no sé, pero si él dice que fue un patadón, No, fue un lo patadón. tira, sí. Golpe seco. Esa camiseta que, si no se acuerdan, en 2022 se vendió por $9 millones. Sí. La tenía Steve Hodge, que se la cambió a Maradona en el túnel, y Maradona cuando llegó al vestuario de Argentina empezó a otear, lo llamó a Garré y le dijo, vos tenés la de Lineker, sí, tomá la de Hodge, y se quedó con la de Nike, pues Diego siempre cambiaba con el número 10. No, y además, la que se llevó Hodge es la del segundo tiempo. Porque terminó el partido. La del primer tiempo, Diego la guardó, que es la que se subastó y está en el Museo del Fútbol en Madrid. obviamente que no hay gol del Diego los ingleses sin el relato de Víctor Hugo, que todo el tiempo decía, no, me desbordé, disculpen, qué sé yo. Vamos al momento número 1. Esto es fabuloso. Víctor Hugo tarda como 1 minuto y pico en hablar. El comentarista era Julio Ricardo.
Creo que estaba Ricardo Sciocia en Estudios Centrales de Radio Argentina. Después Fede en un rato tiene los relatores de la televisión argentina, que ninguno fue a México, por otro lado. No, ya sé. No me acuerdo. Bueno, Gañete y Mauro. Estábamos viendo. momento número 1, Víctor Hugo hace su obra, se reanuda el partido, Julio Ricardo dice el mejor gol del campeonato, y cuando Víctor Hugo vuelve a hablar, momento número 1, dice lo siguiente. Hay córner para Inglaterra ahora, 11 minutos del segundo tiempo. Está ganando Argentina por 2-0. Quiero pedirles disculpas por haber abandonado cualquier tipo de tono profesional. No sé si ustedes pueden comprenderlo. ¿Cómo no? Ahí va Maradona a pelear otra pelota, se va fuera de la cancha. Hay lateral para Inglaterra. Che, les hago una pregunta con respecto a esto. Qué monstruo. ¿Ustedes siempre tuvieron conciencia de este relato o este relato revive, ponele, hace 20 años? Porque yo cuando estaba, no sé, en la secundaria, ponele, no hablábamos tanto de este relato, me parece. No, tiene un revival hace 20 años, no sé, con los aniversarios redondos del gol de Diego, creo que hubo diferentes homenajes. Sí. Y hubo alguno específicamente que se lo robó, y yo llegué a leer en España, ya pareciera que Diego no hubiera hecho el gol si Víctor Hugo no estaba relatando ahí, como se lo exageró un poco. No, pero es así, una maravilla. Clemen, ¿eh? Yo Es así. como no tengo recuerdo de chico de Creció. Tipo, como a comienzos de este siglo se empezó a difundir Claro. mucho más. De hecho, la historia está en el libro del Flaco Burgo, en el partido. Un hombre que se llama Marcelo Costa, un argentino que vive en Holanda, le manda la grabación entera a Víctor Hugo, porque la había grabado a su papá en Radio Argentina. De hecho, si quieren encontrar el relato completo, está con el partido en Víctor Hugo Morales, su canal de YouTube, que Víctor Hugo cuenta que se lo puso a escuchar con el hijo. Y el hijo le dice, pero escuchame una cosa, tarado, ¿por qué pedías disculpas? Momento número 2, ¿escucharon lo de recién de Víctor Hugo? Sí. Pasan 30 segundos más, hay un córner para Inglaterra, Víctor Hugo insiste. No. Sí, lo que pasa, Ricardo, que me he quedado sinceramente amargado por el desborde emocional de ese segundo gol de Argentina. No sé, ojalá que la gente lo pueda comprender. Me cuesta meterme otra vez porque estoy repasando palabras, llantos, actitudes, y me cuesta aceptarme. Excelente. Es una cosa de otro planeta. Es más grande todo lo que Vamos a ir al lado de enfrente. Increíble. Los 5 canales de televisión. El relato de Muñoz, que está en Héroes. No, vamos a ir a algo mucho mejor. Los canales no mandaron ningún relator. El ajuste. El de Viale. De hecho, se produce un cisma el año anterior al Mundial, que es cuando se divide el equipo de Sport 80 Claro. de Mitre, Claro, porque Gustavo Argentina. Sisma. Radio Argentina se mete y Claro. rompe el mercado. tiene justamente los derechos. Mitre no transmite el torneo, sí manda un montón de gente allá, pero Apo, Víctor Hugo, Tití, el ruso Ramenzoni se van a Radio Argentina. Macaya, que era el que comentaba para ATC, hoy la televisión pública, se va con Muñoz y Radio Rivadavia, y también para hacer notas con fútbol de primera, con lo cual queda Mauro Viale con Gañete Blasco haciendo las gran transmisiones. Oscar Gañete Oscar Gañete Blasco. Blasco. De hecho, por ejemplo, el partido con Corea, que fue el debut, lo pasaron Canal 9 y Canal 11, lo que hoy es Telefe, mientras que contra Italia, ATC y el 13. Después, a partir de octavos, lo pasaron todos. ¿Quién era el relator de Canal 9? Héctor Drasser, no tengo Tito idea. Biondi. Moltoni. No, ni idea. Jorge Bullrich, un hombre que relataba el ascenso. Sí, Jorge Mira. Bullrich. Claro, sí. Canal 13 tenía 2 relatores. 2 relatores. Tinelli. Carlos Aznagui Fernando Bravo. Sí. y Carlos Parnizari. Sí, Parnizari Gol. Parnizari Gol. Y el analista o el comentarista era un periodista que no era deportivo. Néstor Ibarra. No, que en los años 90 se hizo famoso por empezar a cultivar lo que era la onda medio yogi y se ponían pelotas en la tele. Rolando Hangling. Exacto. Muy bueno. Impresionante. ¿Qué va a escribir en el gráfico Impresionante. Hangling? Claro, al desnudo. Sí. Canal 11, Horacio Aiello y Pichuqui Mendizábal. Y Quique Wolf era el relator de Canal 2, lo que hoy se conoce como América. Claro, Téngale con Olivari, Wolf y no ¿Manu me acuerdo Olivari? el otro. No, No, eran siempre 5. lo juego con el papá, siempre lo vuelvo loco. Eran 5 en esa mesa, un Quique muy frondoso. Fue el man. arranque, lo más parecido Jackson al Five, chiringuito, Quique. digamos, Sí. porque eran discusiones, Olivari muy menotista y muy polémico. Pero- Criticaba a Bilardo y salió campeón. Leyendo los mensajes de la gente, no sabe, hay un video. después Yo se los estaba mando. con amigos y éramos los que le mandábamos mensajes. Bueno, Para el cual dijiste que estaba Mauro y Gañete. Mauro y Ganetti estaban en Pública. ATC. Ahí va. A ustedes, Centennial, que seguramente Maradona, vieron ahí va solamente. Maradona, Sí, Maradona. Maradona. Argentina 2. Y el Vayan otro- al y el otro- momento número 9. Sí, es televisión. lo Este es pasean el por- relato del canal más visto en el país en ese momento. Así se enteró la mayoría del país que Diego Maradona había hecho una genialidad. Viene el pelotazo buscando ahora con más velocidad, Huddle para Inglaterra, pero ahí quedó en el camino Huddle.
Ataca Argentina ahora. Pero atención, que a medida de que se animen a pasar al ataque van a quedar a expensas también de los contraataques. Diego, qué partido, Notable lo de Maradona, notable. Se va y le pega y el gol. Le pega, golazo de Maradona. El mejor del mundo, Maradona 2. Inglaterra 0, qué golazo, Maradona. Igual, perdóname, pierde la línea porque Mauro Viale tenía como su estilo, ¿viste? Gol de Argentina, Maradona. Acá pierde la línea con lo de golazo y todo. El mejor del mundo. Sí. Que no era indiscutido en ese momento, pero al lado del de Víctor Hugo no se puede hacer No existe. nada. Y Gañete después dice, veníamos diciendo que era el mejor del mundo. Después se termina haciendo más largo, Gañete le pone un poco más de prosa. El relato inglés, uno de los relatos ingleses, el cierre es, bueno, estamos totalmente perdidos, es la gran tragedia británica, dice. Bueno, el relato de la BBC arranca así. Maradona se vuelve como una anguila, sale de los problemas, pequeño hombre achaparrado, entra en Bacher y lo deja por muerto fuera de Fenwick. Así arranca. Ganen. Momento número 3. Otro que fue cambiando su relato de cómo reaccionó al gol es el entrenador de la selección argentina, Carlos Bilardo, que creo que un año después o durante también el campeonato del mundo igual también se ve, o sea, Bilardo lo grita el gol. Lo grita y después cuenta que es uno de los 2 goles que gritó en su vida, uno en el 68 con Estudiantes, en Copa Libertadores de América, y como que se permitió gritarlo. Claro, él después fue armando su propio personaje. Momento número 3, obviamente con Alejandro Fantino. Bilardo cuenta, che, loco, ¿y cómo lo viviste? Cuando Diego le hace el mejor gol de la historia de los ingleses, ¿vos lo disfrutaste eso? No, miré atrás como estábamos parados. Sí, el gol y mirá para atrás. Pará, Carlos, te juro, sé que es un centro de esto, lo arreglaron. Mirá el video, no sé si lo pueden ver. Después le preguntan por qué boliche fue. Maradona hace el gol, empieza y vos, cuando ni bien lo hizo, miraste para atrás cómo estaban parados. Sí, tenés que mirar. Y si no, yo tengo la locura esa de decir cómo quedo parado siempre. Bien. No, bueno, sí, lo gritó un poco y está bien, el personaje merecía esto. Decíamos al principio que la guerra de Malvinas atravesó este partido, si bien los jugadores en todo momento negaron que eso estuviese atravesado. Recién, o una de las primeras veces que Maradona habló del tema fue cuando se cumplen 10 años, el gráfico saca un especial y dice, yo jugué pensando en los pibes de Malvinas. De hecho, en el 82, que es el primer mundial de Diego, el más atravesado fue Osvaldo Ardiles, no solamente porque jugaba en Inglaterra, sino porque su primo, José Leónidas Ardiles, muere en combate. Y su último partido es un partido de FA Cup, la semifinal, donde Tottenham jugaba con Leicester, los hinchas lo puteaban a Ardiles y los del Tottenham tenían una bandera que decía Argentina se puede quedar con las Malvinas, nosotros nos quedamos con Ossi. De los jugadores que estaban en la selección, había 6 que eran clase 62, que podrían haber peleado en Malvinas. Batista, Burruchaga, el negro Clausen, el negro Enrique, Ruggeri y el chino Tapia. Algo que fue atravesando obviamente y que quizás se terminó de revalorizar en Qatar. 62 fue la clase que fue a Malvinas, pero Maradona era 60 también. Fueron de la clase 55 a la clase 62, o sea, fueron 10 clases creo que fueron. Incluso la del 63 era la que la última. Agotada, la del 62 claro. tenía que estar ahí en reserva por los dos y había jugadores también. Y hay un programa muy lindo que hace justamente también ESPN a raíz de la guerra, donde hablaron con veteranos de lo que fue ese gol y de lo que fue ese partido. Vamos a ir al momento número 11, van a escuchar a 3 y atentos al cierre. Del mismo modo que quizás lo que preguntaba Clemen sobre el relato cuando éramos chicos y lo teníamos pendiente, o lo que pasó Nacho sobre las disculpas de Víctor Hugo, atento al cierre de lo que dice Víctor Hugo en la transmisión, momento número 11, los conscriptos de Malvinas y cómo vivieron el gol a los ingleses. Vos sabés que cuando llegaba un avión, por el bloqueo aéreo, desde la posición veíamos que llegaba al aeropuerto y cuando llegaba gritábamos gol. No me interesaba salir campeón del mundo. Ya el campeón del mundo fue haberle ganado a los ingleses. Nos ponía de nuevo visibles, porque estábamos, existíamos, no nos querían ver. Esa es la verdad. Quiero abrazarle con el corazón sincero y quiero ir y levantarlo en altos a Maradona. Lo voy a decir una sola vez por todos los pibes que no pueden gritar esta victoria. Argentina 2, Inglaterra 1. Es tremendo, me vino a la cabeza mi discusión con mi mamá, que yo le decía que no tenía nada que ver una cosa con la otra, que una cosa era el fútbol y que no había que mezclar.
Y yo era de los muchos que poníamos el relato de Víctor Hugo en la radio y el partido en la tele. Y cuando Víctor Hugo dice eso, yo lo grito como un gol. Y mi vieja me dice, ¿pero cómo? No es que... Te liquida, ¿viste? Me acabo de acordar. Impresionante. Claro, es increíble, eso nos puso de vuelta en órbita a nosotros. Tremendo. De hecho, miren, vamos a ir al primer aniversario de la década del gol, en el 97, es el Diego de las cejas depiladas, lo tienen, el que mete su último gol a Belgrano. Ojos azules, mechón, Claro. ¿qué tenían Este es el Diego de cejas depiladas, Ceja depilada. sin la vinchita del equipo de primera. Y en el momento número 6, encima tirado en un sillón, creo que es con TN la nota, como que te la dan en el lobby de un hotel, ¿viste? O sea, sin pasar ninguna seguridad. Se cumplían 10 años del gol y Diego justamente vuelve a engordarlo una vez más. Momento número 6. ¿Años del mejor gol de tu vida? Sí, seguramente. Y del gol que los argentinos siempre recuerdan y que me tienen en cada casita de los argentinos. Por la Inglaterra, el mejor gol, según muchos periodistas, de todos los mundiales que vieron. Y a Inglaterra que nos habían matado muchos chicos en las Malvinas, ¿no? Una guerra absurda. Y bueno, entonces era como pagarles un poco a los ingleses a nivel deportivo y a nivel humano, porque quizás hasta los ingleses que lucharon no tenían tanta culpa, sino los del poder que quieren una guerra para decir que son más fuertes, pero lo único que hacen es mandar atrás de un escritorio. Esto es lo que más me jode, ¿no? Pero bueno, estoy feliz por haberlo hecho para mi país en un mundial. Tuve la suerte de gambetearme 5 desde atrás de la mitad de la cancha, ¿no? y colgarla de un ángulo. Que en parte también, obviamente que es imposible que este gol envejezca, pero en parte también porque es el gol que soñamos hacer todos. O sea, si te dicen inventa un gol, ¿qué gol te gustaría hacer? Y no sé, arranco de atrás de la mitad de la cancha, me limpio a 4, a 5 al arquero. Limpio a 4, 5 ¿no? O sea, ingleses. Y también por el contexto, porque Malvinas va a seguir siendo la causa durante mucho tiempo, por lo menos en nuestras vidas seguramente. Recuperarlas va a implicar tanto tiempo de negociaciones y demás que lo vas a tener siempre ahí presente. Si hay un inglés que quiere a la Argentina por sobre todas las cosas, ¿quién es? Gary Lineker. Goleador del Mundial. Inglaterra había empezado perdiendo con Portugal, empató con Marruecos, le ganó a Polonia 3-0 con 3 goles de Gary. En octavos él hace 2 contra Paraguay y hace el descuento contra Argentina, su 6º gol. Pudo haber hecho el empate de no ser por la nuca de Dios, gracias al Vasco Lorticochea, al Vasco de Saladillo, que sacó otro centro de Barnes que podría haber sido el empate, y andás a ver qué es lo que hubiese pasado en ese momento. Alargue. Lineker es el que ve también la falta, lo que contábamos antes de Klinsmann, que comentaban y se reían, uno de los tipos que más quiere a Messi, que festejó el Mundial de Qatar casi a la par de nosotros, pero que cuenta algo muy singular que es raro escuchar de un rival, y es que lo disfrutó. Vamos a ir al momento número 13 y Lineker le cuenta el gráfico. ¿Qué sintió cuando estaba en la cancha viendo lo que pasaba? Porque él, cuando arranca Maradona, lo tenía a 5 metros. Y se quedó viendo toda la jugada. Momento número 13. El primer gol, no, yo no vi la mano. Esto es la verdad, porque estaba en el medio campo. Pero la segunda, yo creo que el mejor gol de todo el tiempo. Es la única vez en toda mi carrera que estaba en un campo contra un equipo y tenía ganas de aplaudir. Es espectacular. Gana de aplaudir en una Argentina-Inglaterra. Igual el Argentina-Inglaterra también creció. Sí. No era lo mismo ante Malvinas. Entonces, bueno, la generación si bien hubo el de Ratín, el Mundial 66, pero era un incidente. Sí. Pero digamos, los que Gol jugaron de ese Grillo. partido se habían criado con aquel, con Claro, el de Ratín. Nos vamos a retirar con el último audio. Es el momento número 7. Si hay una persona especial que tenés ganas que te abrace y que te felicite después de que haces algo lindo, es la persona que trae el Diego en el audio que cierra la columna. Lo que sí me acuerdo es que mi papá me dijo: hijo, hoy hiciste un golazo. Para que mi viejo me diga que yo haga un golazo, tiene que haber sido muy, muy lindo. Porque mi viejo ni en inferiores me felicitó por un gol. Así que eso me quedó grabado.
Remite a lo que dijo Agüero el otro día, ¿no? ¿Te acordás que Sí. dijo, mi hijo nunca me dijo, jugaste bien, o qué golazo, como nunca, lo acompañaba, lo llevaba, lo traía, estuvo siempre. Hay un momento recontra lindo, Diego de la Sala charlando con Arcucci, visitando el archivo del gráfico, y Arcucci le muestra la foto, la clásica, cuando se está limpiando a Shilton ya en el suelo, qué sé yo, y Arcucci le cuenta a Diego, che, Diego, ¿qué te pasa con esta foto? Y Maradona empieza a mirar hasta que en un momento le dice, mirá el Coca-Colero de la tribuna, está de espaldas, qué boludo, se perdió el gol. Fenómeno total. Muchachos, gracias, un placer enorme. Alegría. Felices 100 columnas, feliz siglo de columnas.